Hola a todos, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. Estoy súper nerviosa porque dentro de 3 días me voy a la India, pero voy a aprovechar que he hecho mi maleta con todas las cosas necesarias para este viaje para enseñaros qué es lo que suelo llevar en un viaje de mochilera cuando voy al extranjero. Voy a estar 15 días de viaje y no tengo pensado acampar en ningún sitio. Voy a estar durmiendo en albergues, así que no llevo saco de dormir ni tienda de campaña. He dividido todas mis cosas en 2 mochilas, la principal, que es esta de aquí, para la ropa y las cosas que bultan más, y después una más pequeñita que llevaré conmigo todo el rato. Llevo muchos años viajando de mochilera, así que tengo mis mochilas optimizadas para llevar la mínima cantidad de cosas posibles, porque para mí es mejor tener que comprar algo en un país extranjero que ir cargando con kilos de más. Mi mochila son 27 litros, que es bastante poco. Normalmente las mochilas que veis de mochileros son de 50, y en 27 litros, ya lo veréis, me cabe de sobra todo lo que necesito. Así que bueno, vamos allá. Voy a enseñaros las 2 mochilas, paso por paso, para que veáis todas las cositas que llevo dentro. Voy a empezar por la mochila pequeñita, la que llevo siempre conmigo, y es esto de aquí. Lo creáis o no, esto se desdobla y se convierte en una mochila que es resistente al agua y además súper cómoda. Y como se puede doblar y hacerse pues ese pequeño bultito, si no la estoy usando la puedo mosquetonear con este mosquetón de aquí a la mochila grande por fuera. Esta la llevo pues para hacer trekking, son para andar por la ciudad y llevar todas mis cosas. Y así quedaría. Además me parece súper guay porque tiene para meter botella de agua, tiene bolsillos pequeñitos, esto es súper útil. Esta es la mochila que voy a llevar conmigo también en el avión, así que voy a ir enseñándoos las cosas que meto dentro. Normalmente son cosas que quiero llevar conmigo o porque son valiosas, como dinero o el ordenador, o porque las uso muy a menudo, ¿no? Como las gafas de sol o las gafas de ver. El ordenador con su cargador. Intento no llevármelo de vacaciones, pero en este viaje voy a estar haciendo fotos, así que no me queda otra que llevármelo para poder ir editándolas por el camino. Un adaptador internacional que sirve para todos los países del mundo, tiene como diferentes cosas que se sacan o se cierran y tiene todos los enchufes que podéis llegar a utilizar en cualquier país. Mis gafas de ver para poder ver películas en el avión. El móvil y unos cascos. Yo tengo iPhone y es una putada porque tiene el adaptador este maligno, así que tengo unos cascos que se pueden separar y tienes el adaptador de iPhone por un lado y luego un mini jack normal para poder enchufarlo al avión o al ordenador. El cepillo y la pasta de dientes para poder limpiarme los dientes en el avión, los tengo en esta bolsita. Yo no soy muy fan del plástico, ya lo sabéis, pero esta bolsa la llevo reutilizando 1000 siglos, por eso tiene un color un poco rancio, porque la lavo y la vuelvo a usar. El cargador del móvil y también este pequeño estuchito donde tengo toda mi documentación y todas las cosas que voy a necesitar. Pues desde el pasaporte hasta las tarjetas de crédito, tarjetas SIM, etcétera, etcétera. Además, muy importante, por favor, aquí llevo una copia de mi seguro internacional. No sé si os acordáis, pero yo hace unos años tuve un accidente muy grave de tráfico en Filipinas. Aquí en el canal de YouTube colgué un vídeo pues explicándoos un poco lo que fue aquello. Y yo os recomiendo al 100%, por favor, sacaos un seguro internacional antes de ir a cualquier sitio del extranjero, porque como tengáis un accidente, las consecuencias son terribles. La cantidad de dinero que hay que pagar no tiene pies ni cabeza. Yo tuve que hacer un crowdfunding para poder enfrentarme al accidente que tuve y espero que vosotros jamás tengáis que pasar por ello. Así que os recomiendo encarecidamente que os saquéis un seguro de viajes. Yo utilizo una empresa española que se llama IATI Seguros. Después de investigar en 1000 millones de sitios, porque tras el accidente pues me obsesioné bastante con este tema, descubrí Yati y es la compañía que uso pues desde entonces y os lo recomiendo totalmente. Voy a dejar en la descripción del vídeo un link a su web para que podáis ver lo que ofrecen. Un reposacabezas para el avión, me gusta mucho este porque es hinchable y no ocupa mucho espacio si lo doblas. Los que venden por ahí que tienen como bolitas por dentro me parecen un estorbo absoluto, no sé cómo la gente puede usarlos, a mí este me flipa y además la funda se puede separar si la quieres lavar. Un libro, a poder ser que tenga que ver con el país que voy a visitar. Este de aquí es sobre la India, por eso lo he escogido. Es muy grande, es mucho más grande de lo que me suelo llevar de viaje, pero he decidido que una vez me lo acabe lo voy a dejar allí, así que no me lo voy a traer de vuelta, va a ser un peso que se va a quedar allí. Esto es una cosa que hago muy a menudo, lo de leerme libros y luego dejarlos por los países por los que viajo. Porque la verdad es que una novela raramente me la leo 2 veces y así otra persona pues puede disfrutarlo. En los albergues siempre hay libros de sobra, simplemente lo dejo ahí. Un pañuelo de tela que siempre llevo conmigo, vaya o no vaya de viaje, porque vale para 1000 cosas, aparte de para sonarte los mocos, o sea, te sirve para todo. Si te mancha algo puedes utilizarlo, bueno, pañuelito de tela.
Y después este pequeño pack de cositas que son básicamente mis medicamentos de la alergia, porque tengo alergia a 1000 cosas y me pongo súper mala, siempre los llevo conmigo. Un par de toallitas húmedas, estas son del Goico Grill, de estas que te dan para lavarte las manos. Unos ibuprofenos, por si me duele la cabeza en el avión. Y unos paquetitos de azúcar, porque me gusta mucho el azúcar y en algunos sitios pues no te los dan. Y todo este pequeño pack de cositas va al bolsillo pequeño de la mochila. Mi botella de Life Straw, esto es algo que os recomiendo encarecidamente si viajáis a menudo, sobre todo si vais a países que son relativamente exóticos, donde el agua a lo mejor no estás seguro de si es potable o no. Esta es una marca de botellas que te pone filtros integrados en la botella para que en caso de que el agua que vayas a beber pues no esté especialmente tratada, el filtro te la procesa y cuando bebes es 100% segura. Y además viene con un mosquetoncito, bueno, es maravillosa esta botella. Y ya por último, el pica pica para el viaje. Llevo normalmente frutos secos y barritas energéticas porque no hay cosa que me moleste más que tener hambre cuando estoy de viaje. Así que si voy a ir a algún país donde tal vez haya momentos en los cuales quiera comer pero no vaya a encontrar nada porque estoy muy perdida de la mano de Dios o porque las cosas que veo no tienen buena pinta, pues me llevo estos pequeños packs de cositas. En concreto son, pues eso, 2 barritas energéticas, una piña deshidratada y un montón de frutos secos, que voy a comérmelos durante el viaje en avión, las escalas y probablemente también en la India. Y veréis estas bolsitas en otros lugares de la maleta porque las uso absolutamente para todo. O sea, os las he recomendado ya 1000 veces en este canal. Son unas bolsitas de tela que se utilizan pues para meter frutas si te vas al supermercado y no quieres utilizar bolsas de plástico. Las uso para meter maquillaje, ahora para meter estas almendras, o sea, recomendadísimas. Y ya está, esta es la mochila que voy a llevar conmigo en el aeropuerto y también para hacer trekkings y rutas cuando esté en la India. Como es pequeñita me la puedo poner así por delante y la otra que es más grande me la pongo por detrás. Y ahora os voy a enseñar qué llevo dentro de mi mochila principal, que es esta de aquí. Es una mochila Ferrino que me regalaron hace un montón de años y sigue como nueva. Os recomiendo infinitamente esta marca, es un poco cara pero merece la pena, de verdad, si hacéis viajes a menudo. Me gusta también que sea muy pequeñita, son 27 litros más 5 por aquí abajo si abres un compartimento que tiene, porque no la sobrecargo. Siento que cuando tienes una mochila de 50 litros, al final como sobra espacio, pues compras cosas, tal, lo vas metiendo. Sin embargo aquí llevo exactamente todo lo que necesito y veis, es mega compacta y la puedo coger, o sea, no llevo casi nada. Lo he pesado antes, llevo 7 kilos de cosas, que no es nada para un viaje de mochilero. Y llevo todo lo que necesito, prometido. Voy a empezar por estos bolsillitos pequeños que están en la parte de arriba, que es donde pongo las cosas que quiero tener pues más a mano durante el viaje. Llevo las gafas de sol, un mechero y una bolsita llena de tampones pequeñitos de la marca OB que no tienen muchos residuos. Me he pensado mucho si llevar o no llevar la copa menstrual, que es lo que uso normalmente. Pero como no tengo claro si el agua de India va a ser lo suficientemente buena como para poder lavar la copa y metérmela dentro sin pillar pues 1000 miasmas, he decidido llevar tampones, que no suelo utilizarlos, pero bueno, estos pequeñitos pues no tienen mucho plástico al menos. Y como veis, utilizo muchísimas bolsitas para separar todo y organizarlo, porque luego con este tipo de mochilas, como dejes cosas sin meter dentro de una bolsa, es que las pierdes y no las vuelves a ver hasta el final del viaje. Y ahora vamos a ver qué llevo en el compartimento principal de la mochila. Bueno, lo primero es esto de aquí, que es una bolsita como de tela de rejilla, que utilizo para meter la ropa sucia según la voy ensuciando hasta que encuentro un sitio para lavarla. Llevo 1000 bolsitas, de verdad, os lo he dicho. Pero ahora, para empaquetar la maleta hasta que llegue allí a la India, he metido dentro esto de aquí, que es mi toalla, que es esta rosita de secado rápido, y luego una toalla más pequeñita, esta de aquí, que no es de secado rápido, es una toalla normal, y la utilizo para desmaquillarme y para lavarme las manos o la cara por las mañanas. Y esta goma es genial porque le haces así como un rollito y es que de verdad no ocupa nada. Llevo un paquete de toallitas húmedas, que no es algo que suelo meter en mi mochila, porque, bueno, pues porque contaminan bastante y porque no es algo que suelas utilizar muy a menudo, pero he estado leyendo en consejos de qué llevar a la India que las toallitas húmedas es algo como imprescindible, así que las he metido para este viaje. Tengo esta bolsa de tela de aquí que utilizo casi como si fuese un cajón desastre, sobre todo tengo cosas electrónicas, pero bueno, ya veréis, llevo un poco de todo. Tengo esta funda
impermeable para el móvil, que no lo utilizo tanto porque sea impermeable, sino porque se puede colgar al cuello y lo puedes meter por debajo de la ropa, o sea, puedes llevar el móvil contigo y hacer fotos mientras tienes un cordón que te cuelga del cuello. Mi móvil resiste las salpicaduras, así que realmente no lo utilizo porque sea impermeable, sino porque es transparente y puedo hacer fotos y manejarlo sin tener que sacarlo y que me lo puedan robar. Tengo estas dos baterías externas, una para mí y otra para mi chico, porque, bueno, pues porque las utilizas absolutamente para todo. Cuando estás de viaje utilizas el móvil muchísimo, que si mirando mapas, que si haciendo fotos, y al final la batería se te consume muy rápidamente. Y en países donde no tengo muy claro si voy a encontrar un enchufe fácilmente, prefiero dejarme cargada a tope una batería externa, llevármela conmigo en la mochila y poder cargar el móvil donde quiera, como quiera. Además, estas dos me molan porque tienen una linterna como incluida, mira, esta de aquí y esta también tiene una linterna, así que si vas a entrar en algún sitio donde no haya luz, pues bueno, puedes utilizarlo también como linterna. Los dos cables para cargar las baterías externas, además para que no ocupen mucho ni se enreden, los he unido con esta brida de plástico, tengo varias en la maleta así que os las enseñaré luego. Una navaja con su funda. Como esta maleta voy a facturarla, no me importa llevarla, normalmente si no tuviese equipaje facturado pues no me dejarían llevarla, pero es súper útil para pelar fruta, para arreglar alguna cosa, sacar tornillos, forever navajita. Y además tengo esta funda super cookie del Decathlon que te permite ponértela en el cinturón. Y como está cubierta pues no parece que llevas una navaja, que siempre a la gente le da un poco de mal rollo. Y ya por último, esto de aquí. Dos pajitas, una que es como un tubito de bambú, creo, y la otra que es de metal para poder tomar cócteles o cosas que querrías tomarte con pajitas sin tener que utilizar el plástico de las pajitas. Y después estos dos útiles para comer, tenedor, cuchara, esta además tiene abrelatas y además viene con un mosquetón, así que se lo puedes colgar de la mochila. Súper útil. Llevo dos de cada porque este viaje lo estoy haciendo con mi pareja y por eso pues tengo todo repetido. La ropa es solo mía, pero lo que son útiles están pensados para dos personas. Vale, esto es algo que obviamente la mayoría de personas no llevaría, pero ya sabéis que yo soy una obsesionada de los scrapbooks y de hacer cuadernitos de viaje, así que me llevo un cuadernito que además me gusta porque tiene como motivos que me recuerdan como a la India, aunque son cebras, así que no sé por qué me recuerda a la India, pero bueno, me parece así como, no sé, bonito y azul. Y está en blanco para poder rellenarlo durante el viaje. Y esta bolsita, otra de estas bolsitas de nuevo, con pegamento, cinta, subrayadores, pinturitas para poder dibujar. Mi neceser de viaje. Este neceser yo creo que requiere de un vídeo para él solo, porque lo que llevo aquí dentro es que no os lo podéis ni imaginar. Lo tengo todo súper pensado para no llevar ni una cosa de más. Os lo voy a enseñar así un poquito por encima porque yo creo que voy a hacer un vídeo dedicado al neceser para que veáis pues qué tipo de maquillaje me llevo para cuando me voy de vacaciones, así en rollo mochilero. Pero bueno, así en resumidas cuentas os lo enseño. Bolsita con maquillaje, bolsita con joyas, anillos, pendientes, collares, cepillo, tijeras, un peine, una lima de uñas, importante porque que si te rompa una uña de viaje me molesta muchísimo. Bueno, y ya está, no os enseño más cosas del neceser de viaje porque voy a hacer un vídeo específico y tengo como tantos detallitos y tantas cosas que si no este vídeo sería eterno. Al fondo de mi mochila tengo esto de aquí que es mi botiquín de viaje, lo tengo totalmente optimizado para que ocupe muy poquito. Aquí dentro hay un termómetro, hay suero fisiológico, hay ibuprofeno, paracetamol, tengo todas las medicinas que me puedan hacer falta. Hice un vídeo específico sobre esto en el canal, así que lo podéis ver haciendo clic por aquí, donde esté la pantallita. Y lo pongo al fondo de la mochila porque, si Dios quiere, esto no voy a tener que utilizarlo en ningún momento del viaje, no es algo que vaya a usar en mi día a día, así que al fondo y ya está. Llevo estas chanclas de aquí metidas en un ziploc, las utilizaré para ducharme en albergues y para caminar por la playa, pero el 99% del tiempo utilizaré estas de aquí que son mis botas de viaje, que son unas botas Magnum tácticas que llevo usando, mira, no sé cuántos años, a lo mejor 8 años, y es que os las recomiendo muchísimo. Están llenas de mierda, pero las he llevado a Islandia, a Australia, a Nueva Zelanda, a todas partes, haciendo cosas muy locas y sobreviven. Se secan súper rápido, son de cordura, muy recomendadas. Os voy a dejar todas estas cosas en la descripción del vídeo para que os acordéis. Tengo puestas aparte las botas porque no voy a llevarlas dentro de la mochila, como ocupan tanto, las voy a llevar puestas en el avión. Y ya está, no llevo ningún otro zapato. Para guardar la ropa y poder encontrarla fácilmente, utilizo estas cajitas que las compré por Amazon súper baratas, que me permiten dividir en secciones toda mi ropa. Ropa interior, camisetas y pantalones y vestidos. Esta es la ropa que llevo,
que aún así me parece bastante para 15 días, pero bueno, es como que tampoco he querido hacer mucha criba, la verdad. En este bolsillo pequeñito llevo 5 bragas, 4 calcetines que iré lavando según se ensucien, y muy importante, este fular maravilloso que es de una marca española que se llama Las Flores de Greta, que en la India me va a ser súper útil porque para entrar a los templos tienes que cubrirte los hombros, así que en cualquier escenario puedo siempre hacer así y ya está, estoy lista y preparada. Además, si hace fresquito me lo puedo poner, lo puedo usar como pareo. Estos fulares son mega útiles cuando estás de viaje. Camisetas llevo 3 de manga corta, una de manga larga y además esta camisa que se puede poner por encima para cubrirte los hombros también o se hace un poco de frío. Y en este paquetito, que es el más grande, llevo 2 pantalones y 2 vestidos. Los pantalones son largos y como rollo así súper fluido para el calor, porque va a hacer muchísimo calor. Y los vestidos son un rollo así como... son los que uso para hacer yoga en realidad. Son así como de manga larga para protegerme de las picaduras de mosquito y bastante cerrados porque en la India, por lo que he leído, pues es mejor llevar los hombros y las piernas cubiertas. Bueno, y me he metido unos pantalones cortitos para ver si puedo usarlos en la playa. Pero bueno, no sé si los usaré, la verdad. Depende de cómo vea el panorama. Eso es todo lo que tenía en mi compartimento principal en la mochila. Y luego aparte está este bolsillo pequeñito de aquí abajo que utilizo para meter cosas así como de emergencia. Por ejemplo, estas cuerdas de aquí, tengo 2 cuerdas negras. Por ejemplo, si vas a poner la mochila en un tuk-tuk y ves que está como moviéndose para los lados, pues con esto la atas, o a la vaca de un coche. Y mola tenerlo aquí en el bolsillito porque se saca rápido, ¿no? Y luego estas bridas de plástico que las utilizo para prácticamente todo, para lo mismo, para mejor para fijar la mochila a un coche, o para colgar cosas de la mochila si no tengo ningún mosquetón, etcétera, etcétera. Que hablando de mosquetones, súper importante que tengáis mosquetones colgados por toda la mochila para colgar cosas de imprevisto, que de repente tienes algo que no sabes dónde poner, un sombrero o un algo, pues lo mosquetoneas a la mochila. No os lo he enseñado porque no está dentro de la mochila, pero puesto voy a llevar una camisa, unos pantalones y este sombrero maravilloso que para el sol viene genial. Vale, eso ha sido todo. Espero que este vídeo no sea larguísimo porque siento que, vamos, ahora voy a tener que volver a empaquetar toda la maleta. Os he explicado 1000 cosas. Y ya está, chicos. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. También acordaos de suscribiros al canal y darle a la campanita para que os notifique cuando saco vídeo nuevo. ¡Mua! Un beso muy grande, seguidme en mis redes sociales y os quiero. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Ay, tengo algo en el ojo. Hostia. Y así os enseño el comportamiento. Ningún sitio. Voy a estiar. Bien, next. Para este... no me sale. Así que... esto me pasa por ponerme a grabar tarde. Si es que cuando me pongo a grabar a las 5...